Para empezar con estos alfajores increíbles, vamos a empezar con la masa. Tenemos manteca a temperatura ambiente en la batidora y le vamos a agregar el azúcar impalpable. Integramos con cuidado de que no vuele el azúcar y luego subimos un poco la velocidad para que nos quede un cremado. No batimos durante mucho tiempo, solo un poco hasta alcanzar esa textura más blanda y cremosa. Una vez alcanzado este punto, vamos a incorporar de a uno los huevos. Integramos el siguiente una vez que el primero ya se ha incorporado por completo. Yo estoy usando batidora para hacer la masa, pero si no tenés, podés hacerlo a mano con una simple cuchara de madera y un poco de paciencia. Eso sí, asegúrate de que la manteca esté bien blanda y que junto con los huevos estén a temperatura ambiente, así se te hace más fácil todo el trabajo. Repasamos los bordes y el fondo de la batidora para asegurarnos de que el batido sea bien homogéneo. Ahora vamos a incorporar la ralladura de media naranja. Reservamos la otra mitad de la ralladura para después. Colócale un film para que no se te seque. Agregamos la miel y el extracto de malta. El extracto de malta tiene un sabor especial, color y aroma agradables. En esta receta la agregamos con el fin de mejorar la textura y la vida útil de los alfajores. La miel también le dará sabor y mejorará la preservación de los mismos. Agregamos la esencia de vainilla e integramos. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Ahora vamos a incorporar los ingredientes secos. Vamos a tamizar el almidón de maíz junto con el cacao amargo, el polvo de hornear, bicarbonato de sodio y una pizca de sal y la harina 4 ceros. Agregamos los secos tamizados al batido e incorporamos a velocidad baja. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Nos aseguramos de que quede todo bien incorporado y nos quedará una masa súper blanda y tierna, maleable, que no se pegará en las manos. Partimos la masa en dos partes, colocamos en film, estiramos, envolvemos bien y dejamos descansar en la heladera durante 1 hora aproximadamente. Para el relleno de estos alfajores vamos a utilizar dulce de leche repostero, uno bueno, el más rico que tengan. Le vamos a incorporar coñac. Integramos con una cuchara simplemente. Al principio parece que no se va a integrar, pero el dulce termina absorbiendo el alcohol. El sabor del coñac se absorberá dentro del alfajor, se mezclará con el sabor de la masa y le dará un toque especial. Lo pondremos dentro de una manga pastelera y llevaremos a frío para ayudar a que se torne un poco más firme. Una vez que la masa haya reposado en la heladera y esté un poco más firme, estiramos con ayuda de un poco de harina para que no se nos pegue en la mesada. Estiramos de un espesor aproximado de 3 a 4 milímetros de espesor. Una vez que logramos el espesor de la masa, cortamos las tapitas. Para hacer estos alfajores marplatenses vamos a utilizar cortantes de 6 a 7 centímetros de diámetro. El que estoy usando es de 6 centímetros. También tengo uno de 4 centímetros para hacer alfajores más chiquitos.
Les tiene que quedar así, bien finito. Cortamos las tapas y disponemos en una placa con plancha de silicona o bien puede ser una placa simplemente enmantecada. Recuerden que la masa lleva polvo de hornear y bicarbonato de sodio, que son dos agentes leudantes. La masa crecerá dentro del horno y se hará más gruesa. Si estiran muy gruesa la masa, los alfajores quedarán gruesos y algo toscos. Esta receta es súper rendidora. Con esta receta salieron 33 alfajores grandes de 6 centímetros de diámetro con 2 alfajores chicos de 4 centímetros. Dejamos reposar las tapas en la heladera durante 15 minutos aproximadamente y llevamos a horno precalentado a 180 grados durante 10 minutos para las galletas de 6 centímetros de diámetro y 6 minutos para las galletas de 4 centímetros de diámetro. Retiramos del horno y dejamos enfriar. Para que estos alfajores nos queden con una superficie más prolija, vamos a usar la base de las galletitas del lado de afuera y con las panzas hacia el centro, de manera que el alfajor tendrá la parte más lisa del lado de afuera, dando un mejor acabado. Rellenamos los alfajores con el dulce de leche que teníamos en manga. La cantidad que le pongan de dulce de leche va a variar dependiendo si les gusta con poco o mucho dulce de leche. Eso es cuestión de cada uno. ¿Ustedes son fans de los alfajores típicos marplatenses? ¿Cuándo fue la primera vez que los probaron? Si sos fanático de los alfajores típicos de Habana, déjame un corazón en los comentarios. Una vez que terminamos de armarlos, los llevamos a la heladera mínimo durante algunas horas. O si los podés llevar al freezer, mucho mejor. Esto es para que el dulce de leche pueda endurecer un poco más y nos sea más fácil bañarlos en chocolate sin desarmarse y conservando bien su forma. Con la ralladura de naranja que nos quedó, vamos a saborizar el chocolate de los alfajores. Vamos a tomar un poco del chocolate fundido y lo vamos a integrar con la ralladura. Mezclamos bien y dejamos descansar 5 minutos para que se infusione el sabor. Si el chocolate lo tienen medio tibio, pueden calentarlo en el microondas, pero muy poquito tiempo, no más de 5 segundos, ya que es muy poca cantidad de chocolate. Pasamos el chocolate a través de un colador para eliminar la ralladura y lo volvemos a integrar con el resto. Así podremos tener el sabor de la naranja sin la ralladura dentro del chocolate. Integramos bien y lo tenemos listo para bañar nuestros alfajores. Para bañar los alfajores, simplemente vamos a dejar caer uno en el chocolate. Lo damos vuelta y nos aseguramos de que quede bien cubierto. Levantamos con una espátula, pasamos con otra espátula sobre la superficie del alfajor para retirar el excedente y sacudimos suavemente. Pasamos con la espátula por debajo del alfajor también para asegurarnos de que estamos sacando todo el exceso de chocolate y posamos sobre la placa de silicona o papel manteca. Pasamos por encima, sacudimos, pasamos por debajo, y dejamos en la placa. Lo que queremos lograr es tener una capa bien fina y delicada de chocolate. Este es un muy buen baño de repostería para hacer el trabajo más simple y rápido. No necesita templado y es lo suficientemente fluido para poder bañar.
Para un mayor sabor y calidad, podés bañar estos alfajores con chocolate templado, que queda espectacular. Una vez que termines de bañarlos, no los pongas en la heladera. Deja que se endurezcan a temperatura ambiente, es lo mejor. Si los colocan de golpe en la heladera, el chocolate puede contraerse de golpe y causar que se les agriete. Una vez que ya hayan endurecido, pueden dejarlos en un tupper en un ambiente fresco o bien pueden llevarlos a la heladera si lo desean. Estos alfajores, después de armados, déjenlos reposar durante 24 a 48 horas para que se amalgamen los sabores y se humedezca la masa de la galleta. También pueden bañar algunos con merengue si lo desean. Acá hice un simple merengue italiano sin trucos, ya lo hemos visto en otros videos. Lo que hice fue simplemente aplicar una fina capa de merengue en la base de los alfajores y los dejé reposando sobre una placa con un poco de azúcar impalpable. Esto es para poder manipularlos sin que se peguen en todas partes. Una vez que tenemos todas las bases listas, comencé a colocarles merengue en la parte superior y en los costados. Con paciencia vamos poniendo merengue y cubriendo toda la superficie. Si te gustan los alfajores clásicos argentinos, te recomiendo que veas el video de los alfajores clásicos de maicena y dulce de leche. Si todavía no viste el video, te dejo un link acá arriba y debajo en la descripción del video. Cuando terminamos de cubrir todo, tomamos el alfajor con la espátula desde abajo, cubrimos los sitios donde teníamos colocados los dedos y dejamos reposar en una placa. Para decorarlos con merengue me gustan así, bien rústicos. Hay algunos que les ponen un poco de agua al merengue italiano para hacerlo un poco más fluido y así poder bañar los alfajores. Personalmente me gusta el espatulado más consistente. Esto es a gusto y piacere de cada uno. Los vas a dejar secando al aire libre hasta que queden bien duritos por fuera. Va a tomar un buen tiempo. Si tenés un horno eléctrico o convector, podés dejarlo secar a 25 o 50 grados centígrados durante un par de horas y los vas a tener listos. Y acá están estos alfajores marplatenses bañados en chocolate. Quedaron tan lindos que les hice un book de fotos. Increíbles, con un aroma a naranja y a chocolate irresistibles. Con ese sabor particular del cognac quedaron impecables. La verdad que no los puedo dejar de comer. ¿Vamos a ver cómo quedaron por dentro? La masa del alfajor típico queda con un poco de color como este que ven acá. La galleta queda ligera y el dulce de leche quedó bien blandito por el cognac. La capa de chocolate quedó bien delicada con el aroma típico del chocolate semiamargo y la naranja. Pero no a todos les gusta el chocolate, así que también teníamos la versión más rústica del alfajor bañado con merengue. Quedan súper lindos y deliciosos, fáciles de hacer y de comer. Por dentro quedan igual de tiernos y sabrosos que los otros, pero con el exterior de merengue que a algunos les fascina. ¿Qué estás esperando para hacer estos alfajores? Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video.
podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.